me gusta la palabra misión, aunque es una palabra que nosotros ya utilizamos como algo coloquial, pero la palabra misión no la encontramos en la Biblia. Misión es una palabra que viene del latín, que es una palabra que se tradujo de apóstol, que apóstol no significa alguien en un traje caro que te dice cuánto dar a la iglesia. Un apóstol significa enviado, enviar. Entonces, la palabra misión que ahora nosotros tenemos el día de hoy, que viene de la palabra apóstol, significa ser enviado, significa haber sido enviado. Entonces, cuando hablamos en el latín de misión, es ese asunto. ¿Para qué hemos sido nosotros enviados? Pero realmente no encontramos la palabra misión como tal en la Biblia. El segundo punto de preámbulo: no vengo a hablar como experto. Y yo sé que nosotros podemos a veces plantear estos tipos de eventos y, ahí está mucho Justin. Planteamos estos eventos como si estas personas que nos están hablando son los expertos en este asunto. Pero no vengo como experto, vengo también como aprendiz, y estas son cosas aún de las cuales vamos a estar hablando que Iglesia Reforma no las está haciendo bien en su totalidad. No estamos planteando esto como el modelo que nosotros hemos logrado, sino que lo que todos nosotros queremos hacer es acercarnos a las Escrituras, someternos a las Escrituras y entender lo que ellas dicen para gobernar nuestra misión como iglesia. ¿Me siguen escuchando? Ok. Entonces, con eso dicho, cuando hablamos de misión, muchos de nosotros pensamos en misiones y misioneros. Y nuestro primer pensamiento es que misión es algo que se hace fuera del país. Misión es algo que se lleva a cabo de manera internacional. Y esto se da en parte por las historias, las leyendas aún que se cuentan de los primeros misioneros. Se supone, por ejemplo, y les voy a contar un par porque me gustan mucho. Se supone, por ejemplo, que William Carey, el padre de las misiones modernas, él reunió toda su vida y él puso todas sus cosas, toda su ropa en su misma caja de muerte, en su ataúd, y eso es lo que él se llevó a India a ser misionero. Que él estaba listo, ¿qué? A morir por causa del evangelio. O otro misionero, David Livingstone, una vez una organización quería enviar apoyo humano a David Livingstone. Entonces el director de esta organización le preguntó: ¿has logrado encontrar un camino para llegar a donde estás? Y David Livingstone dijo: si es que sí, te queremos enviar a gente. Y David Livingstone respondió: si solo tienes a gente que vendrían si hay un buen camino, yo no los quiero. Yo quiero la gente que vendría aún si no hay camino. Y cuando pensamos en misión y en misioneros, muchos de nosotros no nos sentimos capaces de hablar acerca de este asunto de misión y misioneros, porque vemos estos ejemplos, estas historias, pensamos en que la misión sucede afuera. Entonces misión la reducimos a algo en la cual nosotros simplemente no participamos. Que nosotros no hacemos misión, otras personas hacen misión. Nosotros no somos misioneros, otros son misioneros. Pero lo que creo que es muy importante aclarar en esta mañana es que el llamado a ser misionero no es únicamente para mí ni para superhéroes espirituales como William Carey, David Livingstone. En realidad, la historia de las misiones no inicia con William Carey, ni con Hudson Taylor, no inicia con los jesuitas, ni con San Patricio, ni con los apóstoles. La misión ni inicia con la obra de Cristo. Nuestra misión como cristianos, de hecho, es una parte de algo muchísimo más grande y muchísimo más cósmico. Nuestra misión y la misión de todos los mencionados anteriormente nace de la misión de Dios. O para ponerlo de otra manera, el primer y mayor misionero es Dios. Y toda la misión procede de Él y de su misión. Pero hay un gran obstáculo
Bueno, hay muchos obstáculos que existen cuando hablamos de la misión, pero yo creo que para nuestro contexto en particular hay un gran obstáculo cuando hablamos de la misión de la iglesia, y a menudo este obstáculo, estos tipos de obstáculos han sido la misma filosofía ministerial de la iglesia. Lo puedo decir porque soy gringo. A menudo, ahora en América Latina, lo que estamos haciendo es replicando modelos eclesiásticos y misioneros que nosotros hemos aprendido de otro contexto y de otra cultura. Y en específico, muchas de nuestras iglesias hoy en día están practicando una metodología que reduce la misión de Dios únicamente al crecimiento de la iglesia. ¿Me siguen? Hemos reducido la misión de la iglesia únicamente a su propio crecimiento. Trabajaba en una iglesia en Chicago y la iglesia había sido tachada por sus propios líderes como una iglesia no exitosa. No entiendo por completo el sistema de medición que ellos utilizaron para llegar a esa conclusión, pero era una iglesia no exitosa. Y era una iglesia que ellos decidieron que se había estancado porque ya no estaba creciendo numéricamente. Era una iglesia de unas 500 personas y ahí se había quedado. Entonces ellos invitaron a un nuevo pastor ejecutivo para entrar a esta iglesia, para ajustar la operación, para que de nuevo la iglesia pueda empezar a crecer. Y él nos prometió, y recuerdo estando sentado en una reunión con él, él nos prometió: en 6 meses vamos a hacer el doble. En 6 meses van a haber 1,000 personas y vamos a tener que crear múltiples diferentes servicios. Él trajo una frase con sí mismo que él decía: las cosas saludables crecen. Ahora, el cáncer también crece, ¿verdad? Muchos de nosotros ya no queremos crecer, aunque somos relativamente saludables. Pero él utilizaba esta frase, y además él trajo un sentido de competencia con las otras iglesias en nuestro sector. Cada persona que se congregaba en otra iglesia era alguien que no llegó a la nuestra. Y por lo tanto nosotros teníamos que encontrar las maneras en las que nosotros podríamos atraer a esta gente para que ellos no cometieran el grave error de ir a congregarse con el pueblo de Dios en algún otro lugar, sino que lo hicieron aquí con nosotros. No solo eso, él nos decía que nuestro estándar, nuestra referencia, no debería ser las otras iglesias. Nuestro estándar, nuestra referencia debería ser Disney. Porque Disney, ¿quién no quiere ir a Disney? Y cuando estás ahí, te tratan como si tú eres rey. Entonces, tu experiencia siempre es magnífica y siempre hay mucha creatividad y mucha innovación. Y si nosotros tan solo pudiésemos ser un poquito más como Disney, nuestra iglesia va a crecer. Y aunque no tengo ningún problema con iglesias que crecen, no tengo problema con que iglesias sean grandes, cuando nuestro enfoque es tan estrechamente en el crecimiento de nuestra iglesia, reducimos la misión a algo mucho menos de lo que verdaderamente es. Cuando reducimos la misión simplemente al crecimiento de la iglesia, buscamos programas y métodos que permitan que nuestra iglesia crezca, pero nada de eso garantiza que hemos cumplido nuestra verdadera misión. De hecho, es posible tener una iglesia grande que no ha cumplido con su misión. Entonces, es imperativo entender desde el principio que la misión de la iglesia es algo enorme, es sobrenatural, es algo que la iglesia no puede lograr en sí misma. La misión de la iglesia es un testimonio al poder y la obra de Dios, es un testimonio a la mera naturaleza de Dios, es un testimonio y resultado de la misión de Dios. Y es ahí
donde quisiera que empezáramos. Durante el tiempo juntos vamos a más o menos tomar un viaje como si todos estuviéramos en avión. Vamos a empezar a 10 kilómetros en el aire, viendo todo el panorama. De ahí vamos a empezar el aterrizaje como a 2 kilómetros y ver las cosas un poquito más claramente ya cuando miras los carritos y las personitas. Y de ahí vamos a aterrizar en la pista y entender claramente cuál es nuestro papel en la misión de Dios. Así que suban conmigo a 10 kilómetros en el aire. Primero, la misión de la iglesia inicia con la misión de Dios. Misión no inicia con nosotros, inicia con Dios. Dios ya ha estado obrando en la historia del mundo, en nuestra región, en este país, en esta ciudad, en la comunidad donde nosotros nos encontramos. La misión de Dios no ha estado detenida esperando que tú y yo llegásemos. La misión, Dios mismo se ha encargado de obrar su misión. Él ha estado trabajando y en este sentido, nuestra misión es Dios-céntrica. Nuestra misión es Dios-céntrica. Cuando volvemos a los ejemplos como los que yo di en esta iglesia en Chicago donde yo estuve, ahí en esa filosofía la misión es iglesia-céntrica. Se enfoca únicamente en nuestra iglesia, en lo que nosotros estamos haciendo, pero al entender que la misión no inicia con nosotros, sino que inicia con Dios, entendemos que la misión en la que participamos es Dios-céntrica. En ese sentido, tenemos que contestarnos la pregunta, ¿cuál es entonces la misión de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha estado obrando? Y vamos a contestar esta pregunta con 2 elementos. Primero, la misión de Dios es reunir y redimir un pueblo para sí mismo en Cristo. Reunir y redimir un pueblo para sí mismo en Cristo. De hecho, es así como toda la historia de la Biblia empieza. Génesis 1, Dios crea a Adán y Eva y los crea de una forma distinta a todo el resto de la creación. Dice Génesis 1:26 que Dios los creó a imagen y semejanza de Él. Dios los creó para que ellos resplandecieran, brillaran, reflejaran su gloria. Que al ver a Adán y Eva, lo que estuvieras viendo es una sugerencia de cómo es Dios, una imagen de cómo es Dios. Y Dios le dice a Adán y Eva que ellos se multipliquen, que el punto, el fin de Génesis 1:26 era llenar la tierra con personas que reflejan a Dios, que reflejan la gloria de Dios. Pero, ¿qué sucede? Entra el pecado, Adán y Eva cayeron y ya no podrían cumplir con la totalidad de esa comisión o de ese mandato. Entonces, Dios inicia un plan específico. En Génesis 12 nosotros vemos cómo es que Dios escoge para sí mismo un pueblo específico. Él escoge para sí mismo a la familia de Abraham. Y Él le dice que Él va a multiplicar a Abraham, que Él va a pactar con Abraham y que Él será el Dios de Abraham y la familia de Abraham será su propio pueblo. Y a lo largo del Antiguo Testamento, si se dan cuenta, escuchamos una frase constantemente. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios está obrando a lo largo de la historia humana para reunir y redimir para sí mismo un pueblo en Cristo. Noten algunos versículos. Génesis 17:7. Esto es, habla a Abraham quien está hablando. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Éxodo 6:7. Les tomaré a ustedes por pueblo mío
yo seré su Dios, sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Vemos esta frase afirmada en Levítico, en los profetas Ezequiel y Jeremías a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios está hablando en términos de su propósito y de su obra. Él afirma que ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Él está obrando para reunir y redimir para sí mismo un pueblo en Cristo. Pero este pueblo de Israel no solo fueron bendecidos al poder pertenecer a Dios, sino que Él mismo dijo que por medio de ellos, ¿qué iba a hacer? Él iba a bendecir a todas las naciones. Que este pueblo desde el mero principio era un pueblo misionero. Este pueblo era un pueblo que tenía un propósito de comunicar la bondad, la gracia, la misericordia, la generosidad de este Dios que por gracia los había escogido e incluido dentro de su pueblo. Y al enviar a Cristo, Dios está tomando su último paso en completar su plan, su misión de reunir y redimir un pueblo para sí mismo, porque es por medio de esta familia de Abraham que nace Cristo. Y en Cristo nosotros vemos que todas las naciones son bendecidas, que a partir de la resurrección ahora no solo judíos son pueblo de Dios, sino que es abierto también a gentiles. De hecho, cuando vemos esto como parte de la misión de Dios, noten cómo termina Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3, al terminar toda la Biblia. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y habitará entre ellos. ¿Y qué? Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Dios, a lo largo de las Escrituras, está reuniendo y redimiendo un pueblo para sí mismo en Cristo. Lo segundo que está haciendo es renovando todas las cosas en Cristo. El momento que entró el momento que entró el pecado al mundo, todo fue afectado. Todo. Cada molécula dentro de la creación ha sido afectada de una forma u otra por la entrada del pecado del hombre. Y noten algunos versículos de las promesas de Dios. Primero Isaías 43, 18 al 21. No recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece, ¿no lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en los lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. O Colosenses 1, 19 al 20. Porque agradó al Padre que en Cristo habitará toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar, ¿qué dice? ¿Cuántas de las cosas? Todas las cosas. ¿Dónde? ¿En qué región? Tanto en los cielos como la tierra. O volver a Apocalipsis 21. Leímos el versículo 3, noten versículo 4 y 5. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo que yo hago nuevas todas las cosas. Está aludiendo a Isaías 43. Que todas las cosas serán renovadas en Él. Que la misión de Dios no solo incluye reunir y redimir para sí mismo un pueblo y sacarlos del mundo, sino que lo que Dios está haciendo es revirtiendo por completo los efectos del pecado en Cristo. Él está renovando y restaurando todas las cosas en Él. En Isaías, Él está trayendo agua donde había sequía, vida
donde había muerte. En 2 Corintios 5, 17, 20, 17, él habla acerca de nosotros, que nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Individuos son hechos nuevos en Cristo y todas las cosas son renovadas en Cristo. La misión de Dios entonces es reunir y redimir para sí mismo un pueblo en Cristo y renovar, restaurar todas las cosas en Cristo. Si esta es la misión de Dios, entonces, ¿cuál es nuestra relación con la misión de Dios? Esto es lo que Dios está haciendo, no lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué significa la misión de Dios para nosotros? Entonces ahora estuvimos en 10 kilómetros. Vamos a bajar un poquito más cerca para ver las cosas más de cerca. Número 2 entonces. La misión de la iglesia es parte de nuestra identidad. El pasaje que más claramente conecta nuestra identidad con la misión de Dios es 2 Corintios 5, 17 al 20. Noten lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, la misión de Dios procede de Él, quien nos reconcilió por Él mismo, por medio de Cristo, y nos dio, ¿qué? Ministerio de reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, el evangelio. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Vemos primero, en cuanto a nuestra identidad, vemos que nosotros somos un pueblo reconciliado. Un pueblo reconciliado por la obra reconciliatoria de Dios. Pablo inicia diciendo que si estamos en Cristo, somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Vemos una vez más este lenguaje creacional, este lenguaje de Génesis 1, que Él está recreando para sí mismo una nueva humanidad que existe para Él. Y dice que las cosas viejas han sido hechas nuevas, han pasado. ¿Cuáles son las cosas viejas que han pasado? La clave la encontramos en la palabra que vemos a lo largo de este pasaje. La palabra que vemos a lo largo de este pasaje es la palabra reconciliación. Las cosas viejas son aquellas cosas que impedían que nosotros estuviéramos en relación con Dios. La palabra de Dios es clara, que todos nacemos siendo no amigos de Dios, enemigos, en rebeldía, sin ninguna esperanza de poder estar con Él. Somos destituidos de la gloria de Dios. Toda la maldad de este mundo, toda la violencia, todas las cosas horrorosas que nosotros vemos se deben a que el hombre nace en guerra con Dios. Pero Dios en Cristo ha obrado reconciliación. Él nos dice que por medio de Cristo nos ha reconciliado con sí mismo. Esto significa algo muy importante. Ojo aquí. Cuando nosotros confesamos fe en Cristo, sucede una transacción. Tu pecado, tu maldad, tu rebeldía es trasladada a la cuenta de Cristo. Y la justicia perfecta, pura y santa de Cristo es trasladada a tu cuenta, permitiendo, por lo tanto, que tú puedas estar con Dios. Dios te trata a ti como si tú fueras tan inocente y perfecto como Cristo, y Dios trató a Cristo en la cruz como si Él fuera tan rebelde y perverso y malvado como tú y yo somos. Y así Él ha permitido que nosotros podamos haber sido
purificados por Cristo y ser reconciliados con Él. De hecho, esto es precisamente el propósito por el cual Dios envió a Cristo. O podríamos decir, esto es el punto climático de la misión de Dios. Cristo mismo dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y ¿qué? Dar su vida en rescate por muchos. Este era su misión y su misión culminó en el sacrificio y resurrección de Jesús en la cruz, lo cual permitió que tú y yo pudiésemos pertenecer a este pueblo reconciliado. Ser el pueblo reconciliado entonces significa que nuestra mera existencia se debe a la misión de Dios. Nuestra mera existencia se debe a que Dios es un Dios misionero. Pero lo segundo, nosotros somos un pueblo enviado. Si se dan cuenta, Él dice que por haber sido reconciliados, ahora nosotros tenemos un ministerio. Por ser pueblo reconciliado, nosotros hemos sido enviados con el ministerio de reconciliación. Esto cuadra con lo que Jesús mismo dice, de que nuestra misión procede de la misión de Dios en Cristo. En Juan 20:21 Jesús dice: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, ¿qué? Así también yo los envío. Nosotros somos un pueblo enviado para ser ministros de reconciliación. Ministrar es servir. Ministrar viene de la familia de palabras de servicio. De hecho, si tú ves la palabra ministrar o servir en el Nuevo Testamento, a menudo tiene la misma palabra por detrás en el griego, que es, curiosamente, la palabra diácono. Ministrar es servir. Ministrar no es luces. Tener un ministerio no es tener una plataforma o una gran organización. Ministerio es lo que todos los cristianos hacemos cuando servimos. Y Pablo dice que nosotros tenemos el ministerio de reconciliación, o servimos en la reconciliación. Esta idea de reconciliación, aunque tal vez tiene matices económicos, es un término relacional. Lo que quiere decir es poner las cosas en una relación adecuada. Así se utiliza en elementos financieros. Tenemos que asegurar que el balance está en una relación adecuada. Lo que hemos gastado no supera lo que nosotros hemos ingresado. Y en cierto sentido nosotros entendemos que el problema central en todo el mundo es el hecho de que el hombre no se encuentra en relación adecuada con Dios. Y Dios ha obrado nuestra reconciliación, pero en el mismo mundo hay muchas cosas que no están en una relación adecuada y por lo tanto hay mucho trabajo que nosotros los ministros de reconciliación tenemos por hacer. Unos ejemplos: el hombre no tiene una relación adecuada con el dinero. Esto se ve tanto en avaricia como en pobreza. El hombre no tiene una relación adecuada con el sexo. Esto se ve en la pornografía, en adulterio, en prostitución. El hombre no tiene una relación adecuada con su familia. Y esto se mira en orfandad, en divorcio, en abuso. El hombre no tiene una relación adecuada con otros seres humanos. Y esto se ve en racismo, en genocidio, en violencia. Pero existe en el mundo un pueblo de personas quienes han sido reconciliadas con Dios. Existe un grupo de personas que Dios mismo ha comisionado para ministrar en la reconciliación, servir en la reconciliación. Nuestras vidas han sido reordenadas, reconciliadas, tanto que entonces, donde nosotros vemos desorden, donde vemos que las cosas no funcionan adecuadamente, ponemos nuestras manos a la obra siendo ministros de reconciliación. Ahora, ¿por qué les digo esto? Y empiezo con tanto. Esto solo es la introducción, pero el sermón no es tan largo, no se preocupen. Les digo todo esto para que podamos entender que nuestra
mera existencia es misional. Existimos por la misión de Dios y nuestra identidad es una identidad misionera. Somos un pueblo misionero, y en ese sentido concuerdo con lo que dice Tim Keller y algunos otros autores, que misión no es una de las cosas que la iglesia hace. Toda la iglesia es misión. Somos un pueblo misionero. Ahora, esto reta mucho de lo que nosotros pensamos cuando hablamos de la iglesia. En los Estados Unidos nosotros teníamos un poema de niños que no se traduce bien porque los poemas no se traducen bien, pero decía: esta es la iglesia, este es el campanario, here's the church, here's the steeple. Abres la puerta, open the doors, and see all the people, ves toda la gente. ¿Qué es lo que está dando a entender? ¿Qué es la iglesia? El edificio con el campanario, ¿verdad? Que la iglesia, no, la gente simplemente está atrapada dentro de la iglesia. Abrimos la puerta y ahí están. Pero lo que vemos a lo largo del Nuevo Testamento es que la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el pueblo misionero. Ahora, si nosotros queremos añadir a eso mucha de la mala interpretación que hemos hecho de la Biblia, que nosotros decimos, bueno, ¿dónde se reúne tu iglesia? Bueno, el templo donde reunimos es en tal lugar. Llamarlo el templo. ¿Saben quién es el templo? Nos lo dice Pablo en 1 Corintios 6. Ustedes son templo. La presencia de Dios mora y habita en su pueblo, mientras que su pueblo va a un mundo desordenado y quebrantado por el pecado. Y hablamos de que esto es el altar, el lugar donde supuestamente mora más de la presencia de Dios. Y hemos entonces confundido nuestra identidad y por lo tanto solemos pensar que la misión entonces le corresponde al pastor. Yo voy a la iglesia y yo consumo la misión de mi pastor. Qué bonito predica mi pastor, qué bueno que organiza mi pastor. Nuestra iglesia es muy buena, yo te evangelizaría, pero realmente mi pastor lo hace mejor. Venite un domingo. Y hemos entonces, nosotros hemos simplemente abandonado nuestra misión como el pueblo misionero de Dios. Entonces, aterricemos. ¿Cuál es nuestro papel en la misión de Dios? Aquí cuando hablo de la iglesia me refiero a iglesias locales. ¿Cuál entonces es nuestra tarea en todo esto? Si Dios está reuniendo para sí mismo un pueblo en Cristo, si Él está renovando todas las cosas en Cristo, si nosotros somos este pueblo reconciliado y enviado en Cristo, ¿qué significa esto para nosotros? La iglesia local ha sido llamada principalmente, no únicamente, pero principalmente a ser discípulos quienes obedecen a Jesús como ministros de reconciliación. A ser discípulos que obedecen a Jesús como ministros de reconciliación. Unos versículos, Colosenses 1:28. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de ¿qué? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. 1 Corintios 2:1-2, Pablo mismo dice: por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Nos encanta esa parte. Sí, yo soy tan especial. ¿Para qué? Anunciar no tus virtudes, las virtudes de aquel que te ha trasladado de las tinieblas a la luz. Esto ha de ser muy obvio entonces a estas alturas. Si Dios está reuniendo para sí mismo un pueblo en Cristo, está renovando todas las cosas en Cristo, nosotros somos el pueblo que ha sido reconciliado por Cristo y nosotros hemos sido enviados por Cristo. Entonces nuestra tarea principal es proclamar, anunciar, hablar, demostrar el mensaje de Cristo.
Toda nuestra existencia se debe al Evangelio de Cristo. Todo nuestro ministerio exalta el Evangelio de Cristo y es empoderado por el Evangelio de Cristo. O en otras palabras tal vez más precisas, podríamos ir a las últimas palabras de Jesús. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ojo, se le ha sido dada a Jesús, no a la iglesia. Jesús tiene toda la autoridad. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos dice en sus últimas palabras que nuestra tarea como su pueblo reconciliado, como su pueblo enviado, es hacer discípulos que le obedecen a Él como ministros de reconciliación. 3 observaciones y con esto terminamos. Número 1, nosotros hacemos discípulos ¿de quién? De Cristo. Algo que esperaría que no tuviésemos que aclarar: estos no son discípulos de Justin, o para ponerlo en otra forma coloquial, no son mis discípulos. Son discípulos ¿de quién? De Cristo. No son discípulos de mis ideas, no son discípulos de nuestra metodología, no son discípulos de nuestras clases, no son discípulos de nuestra iglesia, de nuestra institución. Ellos no caminan principalmente con la marca de nuestra congregación, sino que ellos han sido sellados por el Espíritu Santo al ser unidos con Cristo. Son discípulos de Cristo. Tony Payne y Colin Marshall dicen lo siguiente: el mandato discipular nos entrega un referente con el cual medir si nuestra iglesia está involucrada o no en la misión de Cristo. ¿Estamos haciendo verdaderos discípulos de Jesucristo? Nuestro objetivo no es hacer miembros para nuestra iglesia o para nuestra institución, sino verdaderos discípulos de Cristo. A menudo caemos en la trampa de crear programas y paradigmas y luego medimos si nosotros hemos sido exitosos en hacer discípulos en base a la cantidad de personas quienes han pasado por medio de nuestros programas y paradigmas. Pero esto no es necesariamente un medidor de si ellos son discípulos de Cristo. Esto únicamente es un medidor de si ellos lograron pasar la clase, de si ellos sacaron la nota. Lo que tenemos que realmente evaluar es si las personas en nuestros ministerios y en nuestras iglesias se están pareciendo más a Cristo. Ojo, si la gente no se está pareciendo más a Cristo, es muy probable que tú no estás cumpliendo con la misión de Cristo. Porque la misión de Cristo es hacer discípulos ¿de quién? De Cristo. Estas cosas pueden ser útiles. Podemos tener clases, podemos tener programas, podemos tener métodos, pero si nuestra única evaluación es si las personas están cumpliendo o no con nuestro programa, no estaremos realmente asegurando entonces que ellos se han vuelto discípulos de Cristo. Esto significa que las personas en nuestra iglesia hasta cierto punto entonces necesitan un seguimiento personal. Tenemos que sentarnos y escuchar y entender y hablar cómo es que tu vida se está pareciendo más a Cristo. Escuchamos el listado de Francisco ahorita hace unos momentos. ¿Cómo es que en tus relaciones el Evangelio está informando tus relaciones? ¿Cómo es que en tu matrimonio el Evangelio está informando tu matrimonio? ¿Cómo es que en tu sexualidad? ¿Cómo es en tu dinero? ¿Cómo es en todos estos aspectos? Necesitamos que ellos se sientan con nosotros para hacerles preguntas, entender sus vidas. Hablaremos de eso en unos momentos. Segunda observación: todos los discípulos son enviados. Entonces, si apenas me escucharon decir necesitamos darle un seguimiento personalizado y tú pensaste, en mi iglesia no me dan un seguimiento personalizado, ¿dónde está mi líder que me va a llamar a mí? ¿Sabes quién es responsable? Tú. Todos los discípulos. Jesús, el Espíritu Santo, Jesús dice que yo les acompañaré ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Vivieron estos 12 discípulos hasta el fin del mundo? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Todos los discípulos
de toda época tiene la tarea de hacer ¿qué? Hacer discípulos de Cristo. Esta tarea de hacer discípulos no fue dado a los discipuladores profesionales. Que nosotros no somos simplemente consumidores de discipulado y estoy esperando que mi discipulador profesional me llame para que yo pueda ser discipulado. Sino que nosotros vemos a lo largo del Nuevo Testamento que todo discípulo tiene dos cosas en común y son las únicas dos cosas que necesitas para ser discípulos. Número uno, todo discípulo tiene el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que convence y redarguye del pecado. Es el mismo Espíritu Santo que apunta al mensaje de Cristo y nos recuerda de la persona de Cristo. Es el mismo Espíritu Santo que produce fruto en nosotros. Entonces, cuando dos personas en quien habita el mismo Espíritu Santo se sienten a hablar acerca de su pecado y crecer en semejanza a Cristo, ahí el Espíritu Santo está obrando. Y por lo tanto pueden confiar que va a haber crecimiento, que el Espíritu Santo producirá fruto en ellos. Todos los cristianos tenemos la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, dice Pablo, para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, para que el hombre sea equipado para ¿cuántas de las buenas obras? Toda buena obra. Si tú quieres ser equipado para toda buena obra, tú no necesitas una cita especial con tu pastor. Necesitas sentarte con otro cristiano y leer la Biblia. Porque la Biblia conlleva y tiene en sí misma todo el poder para llevar eso a cabo. Última observación de esto y terminamos. Él dice, y enseñarles a obedecer lo que yo les he mandado. Un autor, creo que es Dallas Willard, él cuenta la historia que él fue a una conferencia acerca de discipulado y habían puesto un banner enorme que decía, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles, todo lo que Cristo les ha mandado. Dice, o sea, el punto de hacer discípulos no es simplemente enseñar, mira, Jesús te dijo que deberías hacer esto y Jesús te dijo que deberías hacer esto. Él dice, enseñándoles ¿a qué? Obedecer. No simplemente es enseñar cuáles son los mandamientos, sino que es enseñarles cómo obedecer esos mandamientos. O sea que nosotros no estamos hablando únicamente de ideas abstractas, sino que de acciones, un estilo de vida. Esto lo vemos en la forma de la vida de Jesús. Sus discípulos los siguieron por 3 años. De hecho, el término discípulo viene de este mundo rabínico donde tú caminabas con un cierto discípulo y con un cierto rabí y tú aprendías su enseñanza y esa enseñanza se llamaba el yugo. Entonces estos discípulos, ellos caminaron con Jesús a lo largo de ese tiempo. Entonces ellos cuando le hacían preguntas acerca de la oración, Jesús no decía, bueno, tengo un sermón de 3 puntos acerca de la oración. ¿Qué hacía Jesús? Oró, modelaba, demostraba cómo hacer esto. En vez de explicarles cómo interpretar las escrituras, él hablaba las escrituras con ellos, las interpretaba delante de ellos. Él mismo no solo compartió las verdades ciertas acerca de él, sino que él compartió su vida entera con sus discípulos. Él modeló delante de ellos una vida conforme a Dios. Pero no solo lo vemos en la vida de Jesús, noten unos versículos. Pablo en 1 Tesalonicenses 2, 8 y 9 dice, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también que nuestras propias vidas. O 1 Corintios 11, 1. Pablo dice, sean imitadores de mí. Y esta frase solo se puede decir si lo sigues con las siguientes palabras. Como también yo lo soy de Cristo. O lo que Pablo hizo con Timoteo en 2 Timoteo 3, 10 y 11. Él dice, pero tú has seguido mi enseñanza, pero no solo eso. Noten el listado enorme.
mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconia y en Listra. Qué persecuciones sufrí y de todas ellas me libró el Señor. Pablo está diciendo que Timoteo tenía una silla en la primera fila para observar la vida de Pablo, y por lo tanto él aprendió no solo lo que Jesús demanda, sino cómo obedecerlo. Porque Pablo mismo lo estaba modelando. No podemos entonces considerar que vamos a ser discípulos simplemente confiando en las clases que queremos dar. No podremos hacer discípulos si no compartimos nuestras vidas completas con la gente. Esto incluye aún abriendo nuestra propia vida. Pero hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros. Hay varias, pero una muy grande. Jesús nunca pecó. Y a menudo, cuando nosotros pensamos en ser un modelo o un ejemplo para alguien más, lo que nosotros queremos es crear esta vida perfecta, intachable, que las demás personas digan, yo quiero ser como él. Pero el punto aquí es, una vez más, estamos haciendo discípulos de Cristo. Y eso significa que esa vida intachable, perfecta, no existe. Tú y yo necesitamos a Cristo tanto como ellos lo necesitan. Y parte entonces de compartir nuestra vida entera con ellos será la transparencia, la vulnerabilidad de que yo no tengo todas las cosas en orden, de que yo fallo y yo fracaso. Y por lo tanto, por favor, no me sigas a mí, a menos de que yo esté siguiendo a Cristo. Esto significa entonces lo que queremos decir cuando hablamos de hacer discípulos, de vivir la misión centrados en el Evangelio. Que de principio a fin, esto tiene que ver con Cristo. La esperanza no es mi buena vida, la esperanza no es lo que yo he logrado, la esperanza no es los programas que yo podría crear, los métodos que yo podría utilizar. No, la esperanza que nosotros damos es Cristo, es el Evangelio de Cristo, es la persona y obra de Cristo. Y eso significa que si esa es nuestra misión, hacer discípulos de Jesús, quienes viven como ministros de reconciliación, resultando de la misma misión de Dios, nosotros tenemos que evaluar absolutamente todo en nuestra vida y en nuestras iglesias a la luz de esa misión. Y a veces significa que en nuestras iglesias y en nuestros ministerios tendremos que dejar de hacer muchas cosas que nos encantan porque no están cumpliendo la misión. Que nosotros tenemos que evaluar cada centavo que se gasta, cada hora de las personas involucradas. Tenemos que ver todo lo que nosotros hacemos a la luz de nuestra misión. No porque esto depende de nosotros, pero porque nosotros tenemos el enorme privilegio de participar en una parte muy pequeña de lo que Dios ha estado haciendo enormemente, milagrosamente y sobrenaturalmente a lo largo de todos los siglos. Y por lo tanto, ¿sabes cómo todo esto termina? Esto no termina en la gloria de la iglesia. Llegamos a estar ya con Él después de haber hecho discípulos quienes obedecen a Jesús, viviendo como ministros de reconciliación. Nosotros no llegamos a estar con Cristo para que todos nos aplaudan a nosotros. Wow, Justin, qué bueno que tú eres en hacer discípulos. Todo esto termina con el versículo que nosotros ya escuchamos: toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es Señor. Nuestra tarea es hacer discípulos de Jesús que lo obedecen como ministros de reconciliación. Señor, yo pido que tú obres en nosotros para hacerlos, Señor. Padre, yo pido que tú nos des un hambre insaciable para participar en tu misión.
Señor, levanta tu iglesia en Guatemala, moviliza tu iglesia en Guatemala, no para que tu iglesia tenga protagonismo, sino para que ellos puedan hacer discípulos de Cristo, para que por lo tanto Cristo sea protagonista. Despierta tu iglesia a su misión. Señor, libéranos de las cuatro paredes, sácanos de nuestros edificios, para que nosotros podamos vivir como ministros de reconciliación, proclamando, hablando y demostrando el evangelio de Jesucristo, para que a final de cuentas sea Cristo quien se lleva toda la gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén. Hola, hola. Muchísimas